Hola, querido Armando, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Todo bien. Oye, estamos aquí porque queremos sondar un poco con respecto a la historia de Sennheiser, una marca que ya lleva 77 años en el mercado, ¿verdad? Es correcto, 77 años ya. Y que inició en Alemania. Sí, justo es una marca bien interesante porque existen muchas marcas a nivel mundial que están enfocadas con el tema, no solamente en la parte de la microfonía o del audio, ¿no? Pero Wow. es muy interesante cómo hoy se identifican ciertas marcas cuando realmente la historia viene más de un tema familiar, viene más de un tema de innovación, viene de un tema de la herencia que cada marca tiene. Hay muchas marcas a nivel mundial que incluso hoy para nosotros es muy fácil mencionar y después te das cuenta que el nombre de la marca realmente viene de un apellido, ¿no? Me hubiera gustado, ojalá en algún momento pues existiera una marca González, ¿no? Que fuera mi Wow. marca. Eso es justo lo que pasa con Sennheiser hoy, ¿no? Pero 77 años ya, Oscar. ¿Qué pasó con esta familia? Para mí es interesante hablar de Alemania, sobre todo alrededor de pues, esas décadas, los 40, 50, porque es un país que, bueno, en la historia de la música es famoso por haber impulsado, ¿no? Ahora sí que los primeros movimientos, los primeros instrumentos con base en electrónicos, los primeros Ah, instrumentos electrónicos. Y pues me imagino que Sennheiser tiene que ver, tiene algo que ver con este ímpetu, ¿no? Con este nacimiento musical tan increíblemente influyente que se dio en Alemania en aquella época. tienes que posicionarte un poquito qué pasó en el 44-43, ¿no? Ujú. Recuerda que en Claro, el 43, pues evidentemente pasó algo muy difícil, muy complicado que todo el mundo sabemos por la historia. Ni tú ni yo lo vivimos, obviamente, claro. pero la realidad es que era el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estaba devastado, ya sabemos, y obviamente me imagino que se ha platicado en algún momento detalles de por qué estaba dividida Alemania y qué pasaba con todo ese tema cultural y de lo que pasó con los aliados. Entonces, te posicionas un poquito en ese momento, en el año 43. No sé si sabías, pero en el 43, cuando los aliados tomaron el control de Alemania, cuando obviamente perdieron la guerra los alemanes, todo lo que tenía que ver con telecomunicaciones, todo lo que tenía que ver con innovación tecnológica, fue completamente prohibido. No sé si destruido, honestamente no lo sé, pero era completamente prohibido. Entonces muchas escuelas, muchas universidades que estaban enfocadas a esa parte del desarrollo tecnológico, pues evidentemente todo se perdió, ¿no? Entonces, justo el año 45 es el nacimiento de Sennheiser, más como un laboratorio que tenían 5 o 6 personas que estaban enfocados al desarrollo de instrumentos de medición y el poder empezar a fabricar algunos instrumentos de música que tuvieran que ver con la electrónica. Y es un poco el nacimiento. Si bien Sennheiser no hace instrumentos musicales, sí forma parte fundamental de ese desarrollo. Paralelamente a Sennheiser también existían otras marcas, por ejemplo Neumann, que hoy pertenece a Sennheiser, igual más al rato te platico un poquito de eso, pero que en su momento estaban separados y que ellos empezaron a fabricar micrófonos. Mencionabas el tema de la parte electrónica, recuerda que fue el nacimiento de esa revolución de instrumentos, de cosas eléctricas, porque antes eran solo instrumentos, ¿no? O sea, la música 50, 60 eran solo instrumentos, lo único eléctrico que existía eran las guitarras, sí había teclados, sí había el nacimiento de pianos, pero no a la tecnología que hoy tenemos. Claro. Y entonces Alemania tenía como, y creo que hasta el día de hoy, ¿no? Sigue teniendo como ese tope de línea, sigue siendo como el modelo a seguir en innovaciones, no solamente tecnológicas, sino también en la parte musical, ¿no? Muy bien. Entonces, Sennheiser me dices que sí inició tal cual como un laboratorio para generar instrumentos de audio desde el inicio. Sí, realmente el primer nombre se llamaba Laboratorio W. ¿Por qué Laboratorio W no se llamaba Sennheiser Electronic como después se cambió, ¿no? ¿Por Claro. qué se llamaba Laboratorio W? Porque es bien interesante conocer esto. Eh, Te quiero trasladar un poquito a ese punto, ¿no? Imagínate en el año 43, 44, se acaba la guerra. Tú, Oscar, ¿cuántos tienes? 20, 22 años, Oscar, no sé. Creo que te estoy 26. Ajá. 26. Sí. Imagínate que te recibiste en la universidad y bueno, dices, ¿ahora qué voy a hacer, no? Cuando estaba la guerra, la familia Sennheiser se muda de Hannover, que está en una parte en Alemania, no está cerca de Berlín, está un poquito alejado de Alemania, y se mudan a un pueblo todavía que está más lejos de Hannover.
Imagínate un pueblo muy pequeñito, que tú y yo agarráramos y nos fuéramos a vivir a un pueblo cercano a Querétaro, ¿no? Ni siquiera en Querétaro, cercano a Querétaro. Y Ujú. ahí nace esto. ¿Por qué se llama Laboratorio W? Porque justamente era el laboratorio de Benebostel. El pueblito se llama Benebostel y hasta el día de hoy existe de alguna manera, esta choza, esta casa, este granero donde empezó todo. Hoy está como un museo, pero ahí está la fábrica de Sennheiser. Entonces, yo he tenido la fortuna de poder conocer la fábrica y es bien interesante porque está rodeado de campos, ¿no? Entonces, creo que son 10 calles hacia la derecha, 10 calles hacia la izquierda y se acabó el pueblo. Entonces, el 100% de la gente que vive ahí quizás trabaja en Sennheiser o un gran porcentaje, pero sigue manteniendo esa ideología y lo interesante es cómo nació. Nació como un laboratorio de instrumentos de medición, ¿no? Después viene una parte interesante, había una empresa que le pide, no voy a decir el nombre evidentemente, pero había una empresa que se acerca con el profesor Fritz Sennheiser, que es el fundador, y le encarga pues, el que haga un micrófono similar a otro, ¿no? Porque tienen una necesidad y le dice, oye, ¿tú lo puedes hacer? Pues claro, ¿no? Si sé de fundamentos de electrónica, si sé de ciertas cosas y tengo una carrera enfocada en eso, pues a ver, vamos a intentarlo, ¿no? Y nace su primer micrófono. Pasado un par de años después, empieza a fabricar ya sus propios micrófonos y los empieza a comercializar. Entonces, fue hasta ese momento en el que nace la creación de los micrófonos, pero realmente él puso este laboratorio como instrumentos de medición y instrumentos musicales. Honestamente, hay una galería en la fábrica donde hay diferentes dispositivos y diferentes cosas que en el largo de la historia Sennheiser fue fabricando o diseñando, y existe una mezcladora de sonido, y existen audífonos, y existen otro tipo de cosas que hoy no se comercializan, pero que en su momento quizás se intentó en ese crecimiento, ¿no? ¿Qué pasó con el micrófono? ¿Por qué fue tan especial ese micrófono? ¿Por qué decidieron ya centrarse a eso? ¿Cómo se dieron cuenta de que en eso eran verdaderamente excepcionales? Yo creo que había un tema bien interesante que si bien nadie me lo ha contado, pero que yo en estos años que llevo dentro de la compañía he podido como asimilar, es que con esa filosofía alemana que tienen, es todo lo hacen bien, piensan en todo. Es muy curioso cómo cosas tan simples, cosas tan sencillas como un tornillo, lo piensan tan bien que entonces entiendes el funcionamiento de cada una de estas cosas. Creo que desde el principio, en el momento en el que le dicen, oye, a ver, haz un micrófono que tenga estas características, lo hizo tan bien que evidentemente terminó vendiendo el proyecto porque el micrófono funcionaba bien, lo terminó vendiendo y te digo, 3, 4 años después ya tenía un micrófono como el DM2, ¿no? Ese microfonito, pues ya fue el primer micrófono que ya salió como Labor W. Creo que Claro. pasaron 6, 7 años después y ya le cambiaron el nombre y entonces ya no se llamaba Labor W, ya se llamaba Sennheiser Corporation Electronic. O sea, ya había crecido, ya se habían presentado en una feria, ya habían estado en una feria donde presentaban sus diferentes productos, diferentes modelos de micrófonos. Y una de las cosas bien interesantes es que él se enfocó primero en micrófonos que estuvieran enfocados a la televisión, que estuvieran enfocados al nacimiento. Ahora justamente es la historia en cómo en esos años, paralelamente, pues teníamos televisión en blanco y negro, ¿no? Y después el mexicano González Camarena encuentra la forma de poner el color directamente a la televisión, y Claro. por su lado los alemanes habían encontrado también la forma de poder perfeccionar el tema de los sintetizadores, y, o sea, había una revolución electrónica muy, muy grande en el mundo, y creo que Sennheiser formó parte justo de esto, de ese nacimiento y de ese crecimiento, y que también, pues antes no se necesitaba un reportero, ¿no? Pero después en los Juegos Olímpicos te das cuenta que había un micrófono, y el primer micrófono de reportero que existió, que es un micrófono de este tamaño, Claro. pues era un micrófono Sennheiser, ¿no? Es una bolita, ¿no? Exactamente, y ahí justamente es como toda esa necesidad, tanto en la parte de negocio, porque también al final lo vio como un negocio, también como una innovación tecnológica. Incluso al día de hoy, te puedo decir que tenemos innovaciones tecnológicas que todavía hoy siguen revolucionando el mercado. O sea, no es que dejemos y dijimos, ok, ya hicimos el mejor micrófono en el año 2001 y hoy vivimos de esa gloria, ¿no? O sea, seguimos innovando y seguimos innovando y seguimos sacando cosas y cosas y cosas y cosas y cosas que incluso yo platicaba el otro día con un cliente, algo bien interesante, ¿no? A lo mejor a mí como Armando, como gerente de ventas, se me hace fácil el poder decir, pues hoy trabajo con este sistema y mañana tengo este micrófono y va a salir un nuevo producto.
pero después cuando se lo trasladas a los usuarios normales o los usuarios que compran un producto, de repente te dicen, ¿cómo crees que esto funciona así? ¿No? Y eso que están en el mood de eso. Es como volver a perfeccionar todo y volverlo a reinventar y volverlo a hacer, ¿no? Entonces, eso es como algo bien interesante porque te digo, hasta el día de hoy, por ejemplo, existe este boom del sonido ambisónico, no sé si has escuchado un poco de eso. El sonido ambisónico es como se captura, tú vas a una sala Atmos y escuchas en 7.1.4 y hoy la música directamente en tu teléfono con estas aplicaciones de música, ya te entregan el sonido ambisónico, ya no solamente tienes un LR, hoy tienes un panorama completamente. Hoy nosotros estamos innovando tanto en la captura como en la reproducción, como en la parte de cómo el sonido se usa y cómo se puede modificar en un estudio de grabación con una tecnología que yo conocí hace 4 o 5 años, ¿no? Imagínate. Sí, claro. O sea, estamos hablando de que quizás lo que hoy están diseñando en Sennheiser va a ser punta de lanza en 5 años más, ¿no? Entonces, es algo que ha conservado y que siguen conservando. Y claro que la revolución tecnológica no solamente es por la tecnología per se, ¿no? O sea, esto de los cambios en la reproducción y en la toma de audios también tiene su impacto en el arte, ¿no? Evidentemente ahora las series de televisión van a sonar pues más ambientales, ¿no? Literalmente. Pero la música va a ser más compleja. Dijiste algo bien interesante. Tú ahorita tienes unos audífonos, ¿no? Y esos audífonos necesitan tener una respuesta de frecuencia de cierto nivel de audio que sea no solamente agradable al sonido, sino que también te entregue todo lo que tú necesitas. Pero también viene toda esa parte interesante que tiene que ver con los micrófonos que se diseñaron en los años 50. Hoy todos los micrófonos que están en los estudios de grabación, yo creo que de la marca Neumann o Sennheiser, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que toda la música que hoy escuchamos es grabada con un micrófono de Neumann o de Sennheiser, pero que si tú te trasladas a los años 70, también cuando los discos de vinil se imprimían, la máquina que imprimía eso, la máquina que grababa, también era de Neumann, ¿no? O si te trasladas al tema del cine y a lo mejor ves una película de los años 80 que ya tenía de la manera en la parte en la que ya iba el audio y el audio y el video paralelos, porque al final fue una revolución en la parte del cine también, resulta que el micrófono con el que se capturó ese era un micrófono de Sennheiser, ¿no? O ves a Donna Summer en un video en los 70s y de repente sale y el micrófono que tú ves es un micrófono de Sennheiser, ¿no? O ves a Whitney Houston y Whitney Houston el micrófono que usaba es un micrófono Sennheiser. O ves a Prince y el icónico micrófono dorado de Prince de los años 80s resulta que es un micrófono Sennheiser, ¿no? Claro. Pero si prendes la televisión y de repente ves un artista famoso y ves el micrófono que usa, que está bonito, y que o ves el Super Bowl o ese tipo de cosas, resulta que el 80 o 90% de los micrófonos que se usaron son de Sennheiser. Entonces, está presente en un montón de lados, en la música, en la calidad, en los audífonos, en las grabaciones, en todo lo que tiene que ver cómo capturar la información, Sennheiser está presente. Y eso es bien interesante, ¿no? No, y cada que Sennheiser impulsa un poco más su tecnología, pues se abren más posibilidades para que la gente haga con la nueva tecnología lo que sea, ¿no? Literalmente final, se abre el panorama. Son herramientas bien interesantes que la creatividad está en ti, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que tú puedes tener todos los fierros que quieras, pero la creatividad y el que lo hace eres tú, el artista, ¿no? Tú vas a una sala de arte y ves que 5 o 6 colores y de repente te entregan toda esa proyección de colores y esa parte en la que tus ojos se vuelven locos y dicen, wow, esto es impresionante, tiene que ver porque los elementos existen, ¿no? Entonces, ¿cómo ha evolucionado la fotografía? ¿Cómo ha evolucionado la música? O sea, hoy escuchamos mejor, hoy para nosotros es normal escuchar una muy buena canción, ¿no? Y hoy hasta comparamos canciones. Claro. Pero ¿qué pasaba en los años 60, ¿no? Le tenían que decir a nuestros amigos, los Beatles, tienes que cantarlo 3 veces para que las 3 veces parezca lo mismo. Y casi tenían cuántas horas de grabación y se grababa en un carrete y había una cinta y esa cinta giraba. Hoy compras una interfase, una computadora, inclusive grabaciones remotas, ¿no? Como lo estamos haciendo ahorita. Tenemos una muy buena calidad de sonido, una buena imagen y estamos haciendo una entrevista que eso no hubiera estado planeado. A lo mejor yo vivo en otro país y lo podríamos hacer de la misma manera. La tecnología nos ha mejorado, pero también en las grabaciones musicales también se hacen a través de manera remota. Lo más importante para Sennheiser, creo, es cómo captura el sonido y cómo lo reproduce. Y son las dos puntas, la más importante. El músico existe en un lado
y el otro, el usuario. Claro, Si lo lo capturo escucho. bien y lo reproduzco bien, tengo todos los elementos. Y eso es algo que tiene que ver, sí, con tecnología, pero creo que también con esas ganas de seguir innovando, ¿no? Pues se involucran en todo el proceso de comunicación, literalmente. Pues creo que la parte más importante es justo el poder preguntar al usuario qué le gusta, ¿no? O sea, yo sé que es muy trillado, pero la realidad es que en Sennheiser sí sucede, ¿no? Yo te soy muy honesto, yo tengo más de 7 años aquí y y a mí me han involucrado en ciertos proyectos, me han preguntado ciertas cosas. Evidentemente no es que yo diseñé un producto, no, simplemente ya se diseñó, pero sí toman en consideración ciertos puntos de qué podríamos mejorar, ¿no? Y eso es importante porque quizás tu opinión podrías decir, bueno, ¿cómo le preguntan a Armando que está en México, Latinoamérica, cuando los alemanes tienen todo, ¿no? Tienen esa parte que sí te dicen, oye, ¿y tu mercado cómo funciona? ¿Qué se necesita? ¿Qué estilo de música existe? Inclusive nosotros sacamos hace 3 4 años un sistema inalámbrico que incluye un micrófono para poder conectarse directamente, bueno, un cuellito de ganso para las trompetas, ¿no? Ellos Ujú. decían, bueno, ¿por qué? Porque en México y Latinoamérica existen salsa, merengue, las bandas sinaloenses que necesitan micrófonos de esa calidad. Y Claro. entonces, ese tipo de cosas que parecen que no son importantes, son muy importantes, porque ellos ya tienen en la cabeza una idea. El tema es cómo se involucran con el mercado para llegar más rápido y en esa necesidad justamente entregan productos muy interesantes. Bueno, querido, creo que ahora sí eso será todo. Eso es todo lo que quería escuchar sobre Sennheiser, pero pues me da gusto mucho platicar contigo, ¿no? No, pues gracias Está a ti, interesante Oscar. la historia. Sí, 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 y la verdad es que podríamos hablar horas, pero sería interesante que justo si tienen más información, más dudas, nos puedan consultar, nos busquen directamente. Tenemos videos en español, tenemos en el sitio de Sennheiser, sennheiser.com, directamente en español toda la historia. Si alguien está muy interesado, con mucho gusto les podemos ayudar y estamos en la mejor de las disposiciones de cómo Sennheiser ha evolucionado en el tema de la música. Y bueno, donde nos vean, siempre va a haber, o todo lo que tiene que ver con música, siempre va a haber algo de Sennheiser involucrado. Sí, algo que hay que dejar muy en claro es que la historia de Sennheiser es una parte muy importante, una de las, bueno, la columna vertebral de la historia de la música. Sennheiser, con su tecnología, con sus micrófonos, con sus audífonos, con sus instrumentos musicales, ha acompañado prácticamente todos los géneros que se hayan desarrollado a lo largo de la historia de la música grabada. Y sin la marca, sería complicado, ¿no? Reconocer, pues todo lo que se ha hecho en las últimas décadas.